a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La Escritura lo menciona 2 veces: sirvan a Jehová. Verso 15: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí está el centro del mensaje: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? Es una buena declaración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Dios, porque tu misericordia, porque tu gracia, Señor, desde el comienzo del culto, Padre, ya se ha hecho manifiesta, Dios mío. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos que ha llegado a congregarse, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Señor, que en esta mañana, Señor, nos des la instrucción para la familia, Dios mío, y que al terminar el servicio digamos: grandes cosas hizo Dios con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Usted puede decir conmigo un amén. Puede tomar asiento. Qué lindo. Este libro de Josué, en este precioso capítulo, es uno de los capítulos que prácticamente Josué está transicionando su vida. Porque como usted recuerda, la Escritura dice de que Josué hace llevar al pueblo de Israel a Canaán. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Ahí estamos. Pero en este precioso capítulo vemos una declaración de Josué muy clara, que es la que el Señor nos quiere en esta mañana hablar, de cómo debemos de servir al Señor. De hecho, la Escritura menciona en 3 ocasiones servir a Dios. Número 1, con integridad. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Con integridad. Número 2, sirvan a Dios y quiten de entre vosotros todos los ídolos o los dioses, ¿no? Ahora, ¿por qué Josué está interesado? Yo me puse a meditar que dentro del liderazgo de Josué, Josué siempre fue aquel líder que canalizó al pueblo de Israel. Usted se recuerda que en la primera generación, diga primera generación, la primera generación no entró a la tierra prometida. ¿Se recuerda usted de eso? ¿Verdad? Y esta segunda generación, diga segunda generación. Por eso tenemos que preparar las segundas generaciones, ¿verdad? Nosotros estamos preparando una segunda generación allá, porque si no la perdemos. Ahora, esta segunda generación tenía 2 cualidades. La primera cualidad es que era una generación muy dócil, es decir, muy obediente. Sí, muy obediente. Y por el otro lado, lo otro que tenía era que ellos habían escuchado solamente, ¿no?, de lo que había sucedido con sus ancestros. ¿Me estoy explicando? Entonces el liderazgo de Josué es muy significativo. Yo me pongo a pensar que no es porque Josué haya sido un mal líder. No, Josué era un buen líder. Es un buen líder, correcto. Pero dentro de su corazón
Él deseaba de que esta generación, es decir, la segunda generación, tuviera que entrar, ¿sí? Tuviera que servir a Dios, tuviera que dedicar el tiempo para Dios, ¿sí? Esa era el deseo de su corazón. ¿No es cierto? Yo me pongo a pensar algo. ¿Qué estamos preparando nosotros para nuestra segunda generación? Tremendo, ¿va? ¿Me puedo bajar? Sí. Tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, tenemos que saber de que nosotros debemos de preparar a nuestras generaciones. Sí. Fíjese que la segunda generación era una generación muy diferente a la primera. La primera generación vio la manifestación de Dios. ¿Se recuerda usted? La primera generación vio la gloria de Dios, vieron señales, pero la segunda generación fue diferente. Una generación joven. Ahora, en el liderazgo de Josué, Josué quiso canalizar a que todo este pueblo le sirviera a Dios. Pero algo sucedió. Si Josué le dijo al pueblo, quiten entre vosotros a los dioses, era porque de alguna manera el pueblo había hecho alianzas, sí, con otros pueblos, sí. Lo segundo, hay que tener cuidado con quién hacemos alianzas, ¿eh? Correcto. Hay que tener cuidado con quién hacemos alianzas, sí. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque el pueblo en esta generación de Israel había hecho otras alianzas diferentes y se habían introducido, ¿quiénes? Los enemigos se habían introducido. Vea conmigo, ¿quiénes se habían introducido, por favor? Dice la Escritura que se habían introducido aquí, en este texto precioso. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del río de Egipto, y servir a Jehová. Es decir, se habían introducido, ¿verdad?, otros pueblos que eran el pueblo de Israel. Entonces, el propósito de Josué fue decirle, quiten de entre vosotros aquellas cosas. Quiten de entre vosotros y no hagan ustedes alianzas con otros pueblos, sino que le dice Josué, servir a Jehová con integridad y en verdad. Qué lindo. Puede decir usted conmigo, hay que servir a Dios con integridad y en verdad. Claro, es una gran realidad. Servir a Dios con integridad y en verdad, hermanos. Y ese es el deseo de Josué antes de su partida, de que aquella generación tuviera que servir a Dios, ¿sí? Y que ellos tuvieran que quitar de entre ellos, ¿verdad?, cualquier alianza, cualquier otro pueblo que los tuviera que apartar de los caminos del Señor. Ahora bien, esta fue una buena declaración. Es una hermosa afirmación cuando Josué les dice, escojan ustedes a quién van a servir. ¿Sí? Escojan ustedes a quién van a servir. Hay muchas opciones que podemos hacer, mas sin embargo, debemos de servir a Dios. Mire, yo me pongo a pensar, estamos en medio de un montón de cosas, en medio de un montón de cosas que nos rodean a todos, ¿correcto? Y realmente nosotros tenemos que ser definidos en cuanto al servicio a Dios. En cuanto al servicio a Dios. Recuerde que por eso Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no somos de qué? Del mundo. Y nosotros no podemos hacer alianzas con aquellas cosas que estén en el mundo. ¿Por qué? Porque se supone que el pueblo de Dios es diferente. Se supone que el pueblo de Dios es la luz. Se supone que nosotros somos la sal de la tierra. Se supone que somos bendecidos para hacer la diferencia. ¿Cuántos decimos un amén? Amén. Entonces, la declaración de Josué fue la siguiente. Es importante saber de que el Señor nos dice
que cada día tengamos que decidir, decisión de servir a Dios con entusiasmo. La Escritura dice: sirvan a Jehová con integridad y en verdad. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, y servir a Jehová. Qué linda. La decisión de servir a Dios implica una decisión que tiene que tomar usted. Implica un compromiso, implica una decisión sincera que usted debe de tomar. Esto significa que de todo corazón el Señor desea que las familias le tengan que servir a Dios. ¿Cuántos decimos un amén? Tengamos que servir a Dios. Me pongo a pensar, ¿cuál es el orden de Dios para la familia? Bueno, hay un orden, y el orden es Dios primero, en segundo lugar la familia. Y qué lindo es cuando el Señor está en el centro de tu familia. Qué lindo, ¿no? Es precioso cuando Dios está en el centro de tu familia. Cuando Dios está en el centro de tu familia, qué lindo. Entonces la iglesia, entonces las familias, como se oraba hace un momento, ¿verdad?, no se van a desintegrar. Serán familias sólidas en el Señor. Serán familias con principios en el Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando la familia integral le puede servir a Dios. Es algo precioso. Servir al Señor es una decisión, es una prioridad. Diga conmigo, prioridad. Diga, pero yo y mi casa. Yo y mi casa. Es una declaración. Yo y mi casa serviremos aquí a Jehová. Es una decisión personal. Es decir, si yo entiendo lo que está pasando aquí, Josué les está diciendo: ustedes escojan. 2, no hagan alianzas. 3, quiten entre vosotros todo aquello que los quiera apartar del Señor. Sí, los dioses. Usted sabe que, o los ídolos, ¿verdad?, todas aquellas cosas que nos quitan el primer lugar del Señor, todo aquello que nos quita el primer lugar de buscar al Señor es un ídolo. ¿Me explico? Todo aquello, ¿no?, que preferimos antes del que el Señor es un ídolo, ¿verdad? Entonces le dice: 3, quiten de entre vosotros los ídolos, pero mi casa. Entonces está hablando Josué de tomar una decisión, una prioridad. Josué tomó la decisión junto con su familia de servir al Señor, de entregarle su familia al Señor. ¿Cuántos decimos un amén? Al igual que José, sí, el Señor nos ha dado el ejemplo a nosotros para que tengamos que encauzar nosotros los sacerdotes a nuestra familia para que le sirva a Dios. Porque la primera característica y la primera bendición cuando tu familia le sirve a Dios, cuando Dios está en la familia, todo va a ser a favor para ti mejor, y Dios te va a bendecir de una manera especial. Bendito sea su nombre. Miren esto. Vamos a hablar de esta primera experiencia. Jesús visitaba a las familias. Jesús tenía familias que visitaba. En Betania visitó a la familia de Marta y María. Sí, Jesús visitaba a las familias. Qué lindo. Cuando Jesús vio a aquel chaparrito y le dijo: hoy me es necesario estar en tu casa. ¿Sabe lo que sucede cuando Jesús está en la casa? Todo se pone en orden. Lo que está desordenado se ordena. Sí. Lo que está desubicado se ubica. Sí. Y eso es lo que hace cuando Jesús está en nuestra casa. Eso es lindo. Por eso aquel texto precioso que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabe qué lindo es cuando vemos que cuando Jesús está en la casa, las cosas cambian?
Zaqueo dejó de ser el mismo que era. Zaqueo tenía un récord muy difícil, Había defraudado a muchas personas, sí. Pero lo lindo es que cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: hoy me es necesario estar en tu casa. Sí, hoy me es necesario entrar dentro de tu corazón. Porque cuando Jesús reina tu corazón, tu casa es tu corazón. Cuando Jesús reina tu corazón, eres completamente diferente. Tu estándar de vida cambia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, cambia diferente. Si una persona mentía, ya no miente. Si antes hacía fraude, ya no hace fraude. Porque es una persona diferente, porque tiene a Cristo dentro de su corazón. ¿Cuántos decimos un amén? Entonces, lo primero que dijo: hoy me hicieron estar en tu casa. Y la primera evidencia de que Jesús había entrado en la casa de Zaqueo era que él dijo: a todos los que les he defraudado, les voy les voy a dar el triple a todos los que los defraudé. Cuando Cristo está en la casa, tu vida va a cambiar. ¿Sí? ¿Saben lo que me preocupa a mí mucho? De que muchos sacerdotes, muchos hombres de Dios han dejado de tomar su posición. Y es por eso que muchas casas no están alineadas con el Señor. Porque muchos sacerdotes han bajado la defensiva. Y el Señor te dice en este día que Él quiere que tomes tu posición como sacerdote. Amén. Y que tengas que conducir, sí, a tu familia, sí, a la casa de Dios. Y que tengas que conducirlos, ¿para qué? Para que tu familia sea bendecida. ¿Quieres una familia bendecida? Jesús te va a bendecir. La primera evidencia, cuando Jesús está en la casa, todo cambia. Por eso, lo segundo que dentro de las familias deben de haber es el culto familiar. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tu familia en la mesa y oraste con ellos y tú como sacerdote los pudiste bendecir? No me contestes, tú sabes cuándo fue la última vez. Pero lo segundo que se ha perdido es eso. Necesitamos volver, ¿sí?, a ese precioso principio. Si nosotros como sacerdotes no damos el ejemplo, si nosotros como sacerdotes no caminamos en pos, óigame por favor, de estos principios, entonces nuestra familia estará en crisis. ¿Por qué vemos tanta crisis en nuestras familias? ¿Por qué, hermano? Por la imagen del sacerdote, es decir, del hombre de Dios. ¿Sí? Muchas veces todo se le deja a la amada y se olvida de tomar la posesión el varón. ¿Me explico? Lo segundo que el Señor desea es de que tú como varón puedas tener tu culto familiar. Qué lindo, ¿no? Es decir, tener un tiempo de oración con tu familia, ministrarles. ¿Cuándo fue la última vez que le ministraste a tus hijos, a tu familia? Que les serviste, que les diste el ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te vieron orar a ti? ¿Verdad? Muchas veces nosotros como padres le exigimos a nuestros hijos, pero ellos hacen lo que nosotros hacemos, amados. Si nosotros les damos el ejemplo, ellos lo van a hacer también en la familia. ¿Sí? Muchas veces queremos que nuestros hijos sean los grandes siervos y nosotros estamos, ¿sí?, y no les damos nosotros el modelo a cada uno de ellos. Qué importante es que en los hogares, por eso el Señor le dice, ¿verdad?, en primer lugar, ¿sí?, cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo segundo es que puedas establecer
dentro de tu casa la bendición del Señor. Que usted como sacerdote de su casa, como líder, como cristiano, usted pueda conducir a su familia a las bendiciones del Señor. Estar en esa mesa preciosa, compartir los santos alimentos, pero que les pueda dar la palabra del Señor a tu amada familia. Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Y que ese hogar sea un hogar completamente en donde Cristo reine. Amén. Qué lindo. Lo segundo que tenemos que volver es a ese tiempo de estar con el Señor, mis amados hermanos. Se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho la calidad humana. A mí me preocupan mucho las familias en Estados Unidos. Solamente se reúnen para el Thanksgiving. En todo el año solamente se reúnen una vez al año. No, no es así. Segundo, les digo, no es el día del turkey, porque el día del turkey no es el día del turkey. Yo les digo, no es el día del turkey. Yo le explico a mi congregación, no es el día del turkey. Es el momento cuando te reúnes con tu familia y le das gracias al Señor, y todos los que están ahí van a escuchar la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Y eso es lo que les digo, hermanos. Porque pues allá dicen, como dicen nuestros hermanos mexicanos, es el feriado. Y está bien. Y yo les digo, pero ¿qué van a hacer ustedes? Yo les digo a mi congregación, ustedes que son cristianos y que están en la iglesia, que están en el testimonio, ustedes oren con su familia, levanten la oración. Sí, establezcan la semilla de la palabra del Señor en las familias. Porque al ratito ellos van a venir y te van a buscar. Sí, porque le diste la palabra. Aleluya. Y la palabra de Dios nunca volverá vacía. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. Y yo les digo a los amados de la cosecha, les digo, no se reúnan solo por reunirse. Es lo que la Biblia dice, que hay cuando entre vosotros os reunéis. Salmos. Yo sé que de repente tenemos familias que no son cristianas, ¿verdad? Lo entiendo, sí, lo entiendo, pero es importante siempre darles la palabra del Señor. Amén. Para que no se pierda la comunión con Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere familias sólidas en medio de esta sociedad. Hoy más que nunca la familia está en crisis. Y las familias deben de ser familias sólidas en el Señor, con principios sólidos en el Señor. ¿Sí? Por eso aquel texto que dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Entiendes eso? A la medida como conoces al Señor, es a la medida como el temor de la palabra está entrando a tu corazón. ¿Entiendes? ¿Cómo estamos conduciendo nuestras familias? ¿Les estamos dando tiempo a la familia? ¿Les estamos ministrando como deben de ser a las familias? ¿Estás involucrado dentro de los tiempos familiares para darles una palabrita a ellos? Lo segundo que es importante es que las familias busquen de Dios, hermanos. Josué tenía esa carga tremenda. Él les dice, mi casa y yo serviremos. Con una decisión firme, con una convicción firme de que se necesita servir a Dios. Qué lindo. Porque después cuando vienen los problemas, tremendo. Vienen los problemas. Viene tanta situación difícil, pero más sin embargo cuando Cristo está, Jesús está ahí, las cosas van a ser mejor en tu vida. ¿Me explico? ¿Verdad?
Una hermanita me dice, pastor, ore por mis hijos. Sí, vamos a orar, está bien. Está bien, vamos a orar, pero yo te quiero ver a ti congregada. Te quiero ver a ti buscando del Señor. Te quiero ver a ti que tú hagas la diferencia. ¿Sí? Te quiero ver que vas a buscar del Señor para que ellos vean el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a orar por los hijos, claro. Mire, Estados Unidos es un país donde las nuevas generaciones, si no las atraemos para el Señor, se nos pierden. ¿Por qué? Porque es un país de mucho entretenimiento. Especialmente la ciudad de Los Ángeles. Es el corazón del entretenimiento para todo el mundo. ¿Sí? Es decir, que muchos de los que en los países latinos eran muy cristianitos cuando llegan allá. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Por eso tenemos que tener fuertes convicciones, hermano. ¿Sí? Y la familia tiene que caminar en pos de ese principio de servicio. ¿Sí? Y yo les digo una cosa a los hermanos, no permitamos que se nos vaya esta generación, la generación de jóvenes. Agarrémoslos. Yo me dediqué a trabajar con la juventud. Dije, bueno, ya los grandes ya están grandes, hoy voy con los jóvenes a trabajar con ellos, a servirles, a meterlos en el Señor. Gracias a Dios. Porque esa es la juventud, esa es la generación que tenemos que enseñarles, encauzarlos a los principios del Señor. ¿Cuántos decimos un amén? Hay que servir a Jehová. Hay que hacer que nuestra familia vengan, ¿sí? Vengan y que tengamos esos tiempos de comunión con nuestra familia. Número 2, tengamos que involucrarles. ¿Sí? Es interesante ver cómo Josué decidió por su familia en aquella ocasión. ¿Sí? Y esto es importante porque esto revela de cómo podemos involucrarles a ellos también. Involucremos a las familias para que sirvan a Dios. Sí, los jóvenes, las jovencitas, los caballeros, todos encaucémoslos para que les sirvan al Señor. Esto es algo tan interesante de cómo deben de servir al Señor las familias, hermanos. Amén. Y José dice, no, vamos a encaucarlos, mi casa y yo. No solamente yo, mi casa. Sí, la comunión es importante dentro de tu casa, pero ahora también el servicio que tienes que dar al Señor es importante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el Salmo 84 dice el salmista, oh, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. ¿Sí? Así como el gorrión encuentra un lugar, ¿verdad?, donde permanecer, así nosotros también, usted y yo, encontraremos un lugar donde servir a Dios en su casa. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos decimos un amén? Lea conmigo el Salmo 84. Dice la palabra del Señor. Bendito Dios, qué bueno es el Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos, decía el salmista. Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, expresando la gran necesidad de permanecer, de servir a Dios en su casa. 84, verso 2. Anhela mi alma aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, ¿qué dice? De tus altares, oh Jehová de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío. Bienaventurado, ¿qué dice la palabra? Bienaventurado los que habitan en tu casa. ¿Cuántos decimos un amén? Amén. Usted es un bienaventurado. Por eso qué lindo es cuando la familia la involucramos para que venga a la casa del Señor y tenga que servir al Señor dentro de su casa. Bienaventurado. Y aquí hay 3 promesas más que dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando usted encausa a su familia y cuando su familia le sirve a Dios con todo el corazón? 1, dice el verso 7, irán de poder. ¿En qué? En poder. ¿Quiere que su familia vaya de poder en poder? Irán de poder en poder, de gloria en gloria, ¿sí? De éxito en éxito. Lo segundo, irán de poder en poder. 2, ¿verán a quién? Verán a Dios en Sión. Verso 8, Jehová de los ejércitos oye mi oración. 3, Él escuchará las oraciones de tu corazón. Cuando permanecemos en los atrios de Jehová y cuando la familia decide servirle a Dios, hay una promesa grande, una promesa linda para tu vida. Tu familia va a ser una familia bendecida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Va a ser una familia llena de bendiciones, hermanos. Irán de poder en poder, verán a Dios, y aún en esos momentos el Señor contestará tus peticiones, tus oraciones. Vemos que la familia, Dios está llamando a las familias para que le sirvan. Amén. Y es lindo porque cuando la familia le sirve, vemos que hay una promesa preciosa. Por eso el salmista dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Y aquí está lo tercero, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien. ¿A quién? A quien anda en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre en quien en ti confía. Qué lindo cuando las familias del Señor se involucran y le sirven, irán de gloria en gloria, de poder en poder, viendo a Dios y siendo bendecidos en todo. ¿Cuántos decimos un amén? Esta mañana qué lindo es cuando usted le dice, bueno, vamos a tomar esa decisión de entrar totalmente y servirle al Señor con todo. Amén. Y usted va a poder tomar esa decisión y verá que su vida, su familia, completamente va a ser diferente, hermano. Amén. Yo tengo la bendición de tener ya por unos 10 años familias muy estables en mi congregación. Y yo veo que todas las familias que han permanecido han sido bendecidas. ¿Por qué? Porque son familias obedientes. ¿Sí? Son familias que se dejan pastorear. Se dejan pastorear. Y dentro de las familias que se dejan pastorear, fíjense qué lindo, las familias que son bendecidas son aquellas también que le dan al Señor sus ofrendas, sus diezmos. Sus diezmos. Porque ese es el orden de Dios, también servir a Dios. Le dan sus diezmos, le dan primicias. Qué lindo. Yo tengo una familia tan especial que cada diciembre tenemos culto de primicias, y en el culto de primicias ella trae su cheque completo y lo deposita. Pastor, esta es mi primicia para Dios. Qué lindo. Y veo cómo Dios ha bendecido a esa familia de una manera tremenda, hermano.
cómo Dios pone su gracia y su favor, como dice la palabra. Dios pone su gracia, su favor. Él es escudo para los que le son fieles al Señor. Y esas familias que caminan en la bendición de Dios serán familias benditas. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque caminan en los principios de Dios, hermano. Y veo que cuando llegaron con algunos problemas migratorios muy difíciles, pero conforme el tiempo ha ido pasando, Dios los ha ido bendiciendo en todo, hermano. Pero sus frutos han sido muy visibles en la congregación. Sus frutos han sido muy, muy visibles dentro de lo que ellos han presentado para Dios. Lindo. Y es una familia que Dios ha bendecido. Y así mismo le puedo hablar de algunas familias que Dios nos ha bendecido porque le han sido fiel a Dios. Le han sido fiel a Dios. Josué termina diciendo algo precioso, porque Josué, el deseo de él fue: sirvan a Dios, pero ahora sirvan con integridad. ¿Con qué tenemos que servir? Con integridad. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dice? Amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Primero le vas a amar al Señor tu Dios con todo. Primero. Sí, es decir, cuando Dios está en la familia, Él es tu prioridad. Cuando Dios está en tu familia, Él es ¿tú qué? Tu prioridad. Qué lindo, ¿no? Sí, Dios es tu prioridad. Amén. Recuerda que Dios es un Dios integral, ¿verdad? Amado, yo deseo que seas próspero en todo, pero ¿cómo prospera qué? Juntamente tu familia también. Ahí entra tu familia. Pero cuando Dios es el primero en tu vida, amarás al Señor tu Dios primero. Qué lindo, ¿no? Sí. Entonces, cuando Dios es el primero en tu vida, ante todo, y ves que la bendición de Dios viene sobre tu vida, qué lindo. Ves que lo primero es Dios ante todo en tu vida. Amarás al Señor tu Dios primero. Y en segundo, amarás ¿a qué? A tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es un mandamiento: amar a Dios. Es decir, que Dios sea mi prioridad. Que en mi familia Dios sea mi prioridad. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué lindo, ¿no? La prioridad de una familia integral, que todos le sirven a Dios, hermano. Qué lindo. Cuando la familia integral le sirve a Dios es precioso. Amén. Ver a los niños, a los jóvenes, ver al padre, a la madre sirviéndole a Dios. Qué lindo. Eso no tiene precio, hermanos. ¿Verdad? Cuando Dios es tu prioridad, todo va a ser diferente cuando es tu prioridad. Amén. ¿Verdad? Y entonces la familia integral le servirá a Dios con integridad, de verdad, reconociendo que Él es el Dios, el soberano, y que cada momento estamos necesitados de Dios en nuestra vida. Amén. Porque sin Él no podemos seguir adelante. Porque Él es el que sustenta nuestras familias. Cuando Cristo está en tu familia y Él es tu prioridad, todo va a ser diferente. Gloria a Dios. Completamente conducirás a tu familia ¿dónde? Hacia el servicio a Dios. Qué lindo, ¿no? Hacia el servicio a Dios. ¿Hacia qué? Hacia las bendiciones que Dios tiene para tu familia. Qué lindo. Bueno, yo llevo ya 28 años de casado, gracias a Dios. y ha sido una bendición grande. Mi Raquelita, ¿sí? Juntos servimos a Dios. ¿Sí? Mis hijos están en las manos del Señor también. Isaac le sirve a Dios también. Amén. ¿Verdad? Juntos todos
encauzamos para servir a Dios con todo el corazón a la familia. De verdad, cuando usted toma esa decisión, usted dice, bueno, sí, me voy a meter completamente al llamado de Dios. Porque Dios quiere completamente, totalmente, que le puedas rendir tu corazón. Cuando le rinde tu corazón, le rindes tu familia. Y no solamente eso, le rindes también tus recursos a Dios. Porque mi familia y tu servidor le sirven a Dios con todo, hasta con nuestros. ¿Hasta con nuestros qué? Recursos. Hasta con nuestros recursos. Pagamos el precio con nuestros recursos financieros. Amén. Le damos todo a Dios. Sí. Y para nosotros es un gozo servirle a Dios con todo. Eso es servir a Dios con todo, hermano. Amado hermano y hermana, esta mañana es una mañana de reflexión, que podamos pensar a dónde están nuestras familias. ¿Estás tomando tu posición como liderazgo, como buen líder, tu liderazgo en tu familia? ¿Estás encauzándola en los caminos del Señor? ¿O tienes que decirle a Dios, ahora, Señor, me rindo a ti, Señor, para que tú seas el que gobiernes mi familia? ¿Sí? Esta mañana yo quiero decirte que el único que nos va a ayudar es el Señor. Y que si nuestra casa está fundamentada sobre la roca, todo va a ser diferente, porque Cristo Jesús estará en medio de nuestras familias y todo será más fácil. Esta mañana ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero el deseo de Dios es que todas las familias le sirvan a Dios. Y si hay cositas que tienes que quitar, aquellas cosas que muchas veces vienen, sí, que son como obstáculos o como ídolos, o no sé cómo le quieras llamar, hay que apartarlas y decidir en este día, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nos rendiremos con todo a Dios, diciéndole, Señor, yo rindo mi vida, pero rindo también mi familia, Señor. Señor, rendimos nuestras familias delante de ti.